Increíble rescate. Vaquero enfrenta el frío extremo para salvar a 2 mujeres apache y descubre su verdadero valor. Miguel, con el cielo oscurecido por nubes amenazantes, siente un escalofrío que va más allá del frío que azota el suroeste. El viento, como un lamento de antiguos espíritus, aúlla mientras su mente se sumerge en una tormenta de dudas. Desde pequeño, las enseñanzas de su abuelo han sido su guía, inculcándole el valor de cuidar a los demás. Sin embargo, aquí está, al borde de una decisión que podría costarle todo. Las noticias de las mujeres apache atrapadas en el monte lo golpean como un puñetazo en el estómago. Su corazón palpita con urgencia. No puede ignorar ese sentido de responsabilidad, pero al mismo tiempo, siente el peso de su historia. Su antiguo amigo, Carlos, un traidor que alguna vez llamó hermano, ahora ha amenazado con utilizar esta tragedia para su propio beneficio. La traición arde en su memoria, un veneno que se mezcla con la preocupación por las mujeres. Está listo para enfrentar su pasado y el clima igualmente hostil. La ansiedad lo consume mientras respira hondo, sintiendo la presión en su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tormenta desata su furia, mientras Miguel se ajusta la chaqueta y mira hacia las montañas. Cada paso hacia el peligro lo llena de determinación y al mismo tiempo de angustia. ¿Qué pasará si encuentra a las mujeres, pero se enfrenta a Carlos? El miedo lo asalta. Confrontar a su amigo es un desafío monumental. La lealtad se trastoca, su corazón tambaleándose entre el deber y el resentimiento. Las imágenes de su abuelo le vienen a la mente. Un hombre debe ser más que su miedo. Resonó en su corazón desde la infancia. Pero, ¿qué pasa si ese mismo hombre es un traidor? Avanza, sus pensamientos mezclándose como las nubes amenazantes sobre él. Siente cómo su cuerpo tensa en cada sombra que se dibuja a su alrededor, dudando, cuestionando cada instante. Sin embargo, cuando una ráfaga de viento gélido le corta el rostro, se decide. No puede dar la espalda a su sangre, ni dejar que las mujeres paguen por las maldades de otro. En su mente, el significado de ser un vaquero comienza a cambiar, transformándose en un puente que une 2 culturas, un enfoque compartido de resistencia y esperanza. Las llanuras nevadas se convierten en su campo de batalla. Cada paso es un recordatorio de lo que podría perder. La presión aumenta. ¿Qué es el sacrificio si no puede salvar a las mujeres? Se siente desgarrado entre el dolor de la traición y el deber hacia lo correcto. Enfrentarse a Carlos podría ser su sentencia de muerte. Pero Miguel sabe que el verdadero honor no vive en huir del conflicto, sino en enfrentarlo con valentía. Justo cuando la tormenta lanza sus peores embestidas, Miguel siente un temblor en su interior. La oscuridad se cierne, y sujeto el lazo de su caballo. Un grito ahogado resuena al fondo, un eco que parece llamarlo a un destino incierto. La figura de Miguel se dibuja entre las sombras del tormentoso desierto. ¿Logrará superar sus propios demonios y encontrar la fuerza necesaria para salvar a las mujeres? La respuesta permanece oculta entre el hielo y la nieve, dejando al lector con una ansiedad palpitante por conocer el desenlace de esta extraordinaria travesía. La presión que acumula Miguel en su pecho se equilibra con un ardor que protesta en su interior. Con cada paso, el viento parece desgarrar su determinación, pero él se aferra con tenacidad a la misión que lo mueve. La sombra de Carlos lo sigue como un espectro, ahondando en sus dudas.
¿Qué lo llevaría a enfrentarse a un hombre que conocía desde la infancia? Con su mente enredada en recuerdos y resentimientos, Miguel recuerda un día en el que se prometieron ser leales. Sin embargo, esa promesa se tornó en una trampa de traición. La lealtad que una vez reinó entre ellos, ahora se convierte en un peso. Su abuelo siempre le dijo que la verdadera prueba del carácter es cómo se responde frente a los enemigos, y en este momento, cada paso hacia el monte se siente como una angustiosa exploración de su propio valor. Al tiempo que avanza, resuena en su mente la voz firme de su abuelo: un hombre debe ser más que su sangre. La invocación de este legado lo impulsa, pero también siente un agudo duelo porque esa misma sangre que ahora desconfía en Carlos, también lo llama a la acción. Su instinto le dice que la única forma de sanar esta herida es enfrentarse a ella. La visibilidad se reduce mientras la tormenta se intensifica, arrojando oleadas de frías ráfagas. La lucha no es solo contra el entorno, es una batalla interna. Cada copo de nieve que roza su piel le grita que no hay retorno, que la verdad que debe confrontar está acechando a la vuelta de cada sombra. Por primera vez, la esencia de lo que significa ser un vaquero se refleja en la complejidad de sus emociones. Defender, proteger y ahora, destruir ilusiones dolorosas. Frente a él, la cordillera se erige con un misterio que lo invita a descubrirlo. Pero lo que más le inquieta son los ecos de la traición, rumiando en su mente como la advertencia de lo que podría encontrar. La posibilidad de que Carlos use ese capítulo oscuro para dar un golpe mortal a su carácter lo carcome. Tiene que ser estratégico. No puede permitir que la ambición de un hombre ajeno decida su camino. Con cada paso, Miguel empieza a esbozar un plan. No se dejará llevar por la ira. En vez de ello, debe armarse de tranquilidad y astucia. La ira lo ha llevado por el mal camino antes, y esta vez no permitirá que su corazón lo confunda. La confrontación con Carlos no es solo por las mujeres apache, sino una defensa de su dignidad. Se promete que si debe enfrentarse a él, será inteligente y certero. Una vez más, el ulular del viento revela su inquietud, y el eco de aquel grito perdida en la tormenta retorna con renovada fuerza. Hay un cambio palpable. La introspección y la acción se acercan al momento decisivo, y Miguel simula un silencio profundo antes de un vendaval. La comparación entre su viaje interno y la tempestad externa se torna ineludible. En ese vaivén, halla un propósito renovado. El horizonte se oscurece aún más, y el impacto del destino se siente. La tensión entre lo que hay que hacer y el miedo a lo que vendrá se agudiza. Miguel sabe que el tiempo se agota. Cada segundo cuenta. La verdad sobre Carlos, sobre su lealtad y su traición, lo enfrenta a un dilema inmenso. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para exponer al hombre que una vez consideró un hermano? Y justo en ese instante, la figura familiar de Carlos aparece entre el caos de nieve. Miguel apura la marcha, el corazón en un puño. La urgencia de lo que está en juego se convierte en la única constante en ese momento decisivo. ¿Será esta la confrontación que redefinirá no solo su destino, sino también su identidad? La intensa tormenta se convierte en el telón de fondo de una inminente verdad. La aparición de Carlos entre la nieve desata una mezcla intensa de emociones en Miguel. Cada impulso lo empuja hacia el enfrentamiento, pero al mismo tiempo, una voz interna sugiere que esta es una oportunidad más para templar su carácter. La tormenta a su alrededor se intensifica, y el ruido del viento parece susurrar advertencias mientras Miguel calcula su próximo movimiento. Una parte de él desea lanzarse hacia Carlos en plena rabia, desahogando la frustración acumulada por años, pero sabe que una reacción impulsiva no lo acercará a la resolución que busca. En lugar de ello, debe canalizar esa energía hacia una estrategia clara. En su mente, la imagen de su abuelo cobra fuerza, recordándole que la verdadera fortaleza no radica solo en la confrontación física,
sino en saber cuándo y cómo actuar. Mientras avanza, la figura de Carlos se hace más precisa. A medida que se acercan, el recuerdo de las promesas de lealtad queda ahogado por las traiciones pasadas. Miguel se da cuenta de que en ese momento crítico, la lectura de las acciones de Carlos será vital. Debería aprovechar la imprevisibilidad del ambiente. Si su adversario subestima la fuerza de la tormenta, podrá encontrar un ángulo para salir victorioso. El frío penetra cada capa de su ropa, pero lo que realmente le quita el aliento son las dudas que lo acosan. ¿Qué líder y qué hombre espera ser? ¿El que deja que la venganza lo consuma, o el que busca la verdad en el dolor? La respuesta se halla en su pasado como vaquero, donde cada elección se siente como una marca indeleble. Un destello de claridad surge. Miguel no solo necesita confrontar a Carlos, también debe descubrir el secreto que guarda sobre las mujeres apache. Esas almas que han estado en el centro de su tormento. Al final de la brecha que lo separa de Carlos, contempla el rostro de su antiguo amigo, marcado por el frío y la incertidumbre. Cualquier error puede ser fatal, tanto para él como para las mujeres en peligro. Tiene que medir sus palabras. Cada una de ellas representa una palanca en esta lucha moral y física. Carlos no es simplemente un enemigo, es un compañero que se ha desviado de su camino. Y quizás, Miguel aún puede alcanzarlo si se enfoca en la verdad que brota del fondo de sus corazones rotos. El viento se calma momentáneamente, y un instante casi surrealista se manifiesta entre ellos. El silencio prepara el terreno para una revelación. Miguel siente cómo la tensión se acumula en su pecho, un eco del compromiso que una vez hizo ante su abuelo. La necesidad de actuar es inminente. Debe poner en juego todo lo que es, sin perder la brújula de su esencia. «Carlos», comienza tratando de moderar su voz mientras el viento vuelve a aullar. «Debemos hablar». La decisión de pararse en un terreno de diálogo, en lugar de un duelo, es significativa. Pero antes de que pueda pronunciar cualquier cosa más, la tempestad lanza una nueva advertencia, y a los pies de la montaña, un grito angustioso resuena en la distancia. Una señal de que el tiempo corre en su contra. ¿Escuchaste eso? La voz de Carlos se alza abruptamente, volviendo a desatar una tormenta interna en Miguel. Se da cuenta de que sus decisiones no solo afectan su vida, sino también la de otros. En ese momento, el dilema se agudiza. ¿Debería dividir sus esfuerzos entre Carlos y la búsqueda de las mujeres apache, o concentrar todo su ser en una confrontación y así resolver el conflicto que lo atormenta desde hace años? La elección se cierne sobre él, y mientras la nieve sigue acumulándose, Miguel siente que cada segundo es una cuchilla afilada que lo lleva impetuosamente hacia el abismo del destino. En la incertidumbre, Miguel descubre una chispa de propósito. La verdad tiene raíces más profundas de lo que había imaginado. Una verdad que podría rescatar no solo su honor, sino también el de aquellos a quienes está a punto de salvar. El eco de la búsqueda de la verdad lo lleva a cuestionarse si, al final, la confrontación con Carlos será un salvavidas o un ancla que lo hunda. ¿Qué sacrificios está dispuesto a hacer para recuperar lo que ha perdido? La tormenta, ahora no solo un entorno físico, se convierte en una metáfora de la lucha interna de Miguel, y la resolución de su viaje personal está a la espera de ser desatada. Mientras Carlos lo observa, la tensión se convierte en un precipicio. Las revelaciones están a punto de abrirse ante él, y el crisol de su vida está a punto de colisionar con su futuro. El camino hacia la verdad se ilumina, y con ello, también surge la pregunta inquietante de si al final, encontrará lo que realmente busca. La nieve crujía bajo los pasos de Miguel, resonando como un recordatorio del peligro que acechaba en cada dirección. La incertidumbre no solo era un enemigo externo, sino también un duelo interno. Lo que estaban a punto de discutir con Carlos tenía el potencial de cambiar no solo su destino, sino el de las mujeres apache cuyo futuro dependía de sus decisiones.
Se dio cuenta de que debía actuar con cautela. Cada palabra, cada gesto, podía inclinar la balanza hacia la redención o hacia un enfrentamiento mortal. «Carlos», repitió, forzando a su voz a sonar firme. «No tengo tiempo que perder. Escucha, hay mujeres que dependen de nosotros». La mirada de Carlos vaciló, y por un breve instante, Miguel vio una chispa de duda en sus ojos, una lucha interna que le recordó su propia batalla. Sin embargo, ese destello se apagó rápidamente, sustituido por un rencor que sabía familiar, un viejo amigo convertido en enemigo. El viento aullaba como si se uniera al duelo. Miguel reconsideró sus palabras, deseando encontrar el punto de conexión que alguna vez tuvieron. Nos prometimos proteger a los nuestros. Recuerda lo que fuimos, lo que luchamos por defender. La referencia al pasado parecía reverberar en el aire helado. Sabía que tocar sus recuerdos compartidos podría ser la clave para romper la coraza que Carlos había construido, y así aliviar la tormenta que se desataba en su interior. «No puedo volver atrás, Miguel», replicó Carlos, la voz cortada por un dolor palpable. «No después de todo lo que ha pasado, ¿no entiendes?» Esa resistencia era el obstáculo más complicado de sortear. Miguel sintió una oleada de frustración mezclada con empatía. En el fondo, ambos estaban marcados por decisiones dolorosas. «Entiendo más de lo que crees», dijo, sintiendo una determinación creciente. «He estado donde tú estás, pero no podemos permitir que el pasado nos consuma. Hay un futuro que salvar, Carlos». Esa certeza emergente dentro de él amplificó su voz y permitió que la adrenalina empezara a calar hondo en su ser. La tormenta, violentamente presente, comenzaba a apelar aún más a su instinto de vaquero. En el desierto de su mente, su abuelo aparecía como un faro de guía. ¿Por qué dejar que el odio defina quiénes somos? Si elegimos este camino, estamos condenando a esos inocentes y a nosotros mismos. Ya no se trata solo de ti y de mí. Cada palabra que pronunciaba brillaba con una intensidad inesperada, como si las vivencias de su vida lo estuvieran arrodillando ante la verdad. Carlos parecía estar en conflicto, cultivando una tormenta dentro de sí mientras el frío continuaba su trabajo letal. Un momento decisivo podría llegar, y Miguel se preparó para enfrentarlo. «Puedo ayudarte. Juntos podemos redimirnos. Pero debemos ir ya». Falta de alternativas. Lo apremiante de su voz se mezcló con un sentido de urgencia que podría ser suficiente para derribar el muro que había construido su amigo. Fue entonces cuando en el horizonte, las sombras de la tormenta comenzaron a cambiar, revelando indicios de varias figuras en la distancia. El grito angustioso resonó nuevamente, esta vez más cerca, y una imagen aterradora se asentó en su mente. «Carlos, no hay tiempo. Debemos ir. Ahora». La mirada de Carlos se endureció, y Miguel sintió el peso del mundo acumulándose en sus hombros, como el frío se volvía abrumador. Si no lograba alcanzar a Carlos y convencerlo, ¿quién salvaría a esas mujeres? Esa pregunta palpitaba dentro de él, haciéndolo cuestionar no solo el curso de esta misión, sino la esencia de su propia identidad. Un silencio tenso invadió el espacio entre ellos, como una cuerda que estaba a punto de romperse. La negativa de Carlos podría ser una sentencia de muerte para todos. Miguel necesitaba encontrar una forma de redirigir el impulso de su amigo hacia el bien, antes de que el destino lo arrastrara a una confrontación sin retorno. ¿Tendría la fortaleza para hacerlo, o se vería obligado a arriesgarlo todo? Como un trueno en la distancia, su corazón resonó en anticipación. La resolución se avecinaba, pero el camino hacia la salvación aún estaba envuelto en la bruma de la incertidumbre. A medida que Miguel luchaba por conectar con su antiguo compañero, el eco angustioso desde las sombras revelaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. La presión aumentaba en el pecho de Miguel, mientras observaba a Carlos, cuya indecisión lo mantenía anclado a un pasado que ambos anhelaban dejar atrás. Sin embargo,
Aquel enfrentamiento no solo amenazaba sus vidas, sino que también desafiaba los valores que habían forjado su identidad a lo largo de los años. Cada segundo que pasaba era un recordatorio del tiempo que se les escapaba entre los dedos, y el eco del grito que resonó en la distancia lo empujaba inexorablemente hacia la acción. «Carlos, necesitas recordar quién eres realmente», instó Miguel, su voz vibrando con cada palabra. Si no lograba conectar con el corazón de su amigo, la posibilidad de un desastre se cernía sobre ellos como el frío inminente. Carlos apartó la vista, visiblemente afectado por las palabras de Miguel. Su expresión se tornó en un torbellino de emociones, y Miguel comprendió que esta era su oportunidad. Eras un protector. Tú eras la razón por la que luchábamos. Luchando contra la creciente desesperación, Miguel se dio cuenta de que necesitaba encontrar un lenguaje que resonara con el Carlos que había una vez. Ese hombre que había estado al lado de él, protegiendo lo que ambos veneraban. El viento, aullando en su furia, parecía moldear el ambiente a su alrededor, haciendo eco del tumulto interior que ambos enfrentaban. Miguel no podía permitir que el odio que Carlos albergaba continuara interfiriendo en su camino hacia la redención. Imagina a esas mujeres, imagina sus condiciones. ¿Quieres ser parte de su rescate o seguir siendo un prisionero de tu propia ira? Las palabras de Miguel flotaron en el aire, resonando con una claridad que parecía romper el hielo del resentimiento. Carlos giró bruscamente la cabeza, y Miguel pudo ver que la lucha dentro de él crecía más intensa. «No soy el héroe que quieres que sea, Miguel. No puedo cambiar lo que hice», murmuró, su voz temblorosa. «Es tu elección», respondió Miguel, decidido a no dejarse llevar por la frustración. «Puedes cargar con el peso de tus decisiones, o puedes elegir algo más grande. Salvemos a estas mujeres. ¿Qué legado quieres forjar?» La revelación de una alternativa tan profundamente humana y redentora parecía suavizar, aunque solo un poco, la fachada que había construido Carlos alrededor de su corazón adolorido. Con cada segunda que pasaba, la posibilidad de una conciliación se hacía más palpable, una luz tenue en medio de la tormenta. Miguel se concentró, apretando los puños en un esfuerzo por no perder la calma. Debía ser fuerte, tanto por él como por Carlos. La noche traía consigo más que aspectos aterradores. Traía la oportunidad de dejar fuera toda la oscuridad. A medida que la tormenta se desataba, él aprendía que la verdadera valentía no solo reside en enfrentar a los enemigos físicos, sino también en hacer frente a las heridas internas que mantenían a su hermano enclaustrado en un ciclo de dolor. Y entonces sintió un cambio en el aire. Carlos habría de decidir. La tensión llenaba el espacio como una batuta, y cada latido del corazón de Miguel marcaba la urgencia del momento. En un abrir y cerrar de ojos, la lucha de Carlos podía significar su liberación o su condena. «¿Y si fallo de nuevo?», preguntó Carlos, y la vulnerabilidad de su voz era inconfundible. «Y si lo haces, eso no te define, Carlos. Es una oportunidad para aprender y levantarte nuevamente». Miguel sintió que su propia fe se intensificaba. Necesitaba que Carlos comprendiera que la redención no se encontraba en la perfección, sino en la voluntad de intentarlo. El silencio se hizo pesado. Cada segundo parecía una eternidad. El sonido de sus respiraciones resonaba en medio del frío que parecía envolverte. ¿Se atrevería a dar el paso hacia adelante? Miguel sabía que si Carlos elegía el camino correcto, no solo salvarían a las mujeres apache, sino que también se encontrarían a sí mismos en el proceso. «El momento de decidir ha llegado», susurró Miguel, mientras el viento parecía arrastrar sus palabras por las llanuras gélidas. La tormenta a su alrededor se intensificaba. ¿Sería suficiente su convicción para hacer que Carlos se uniera a él, o se enfrentarían, una vez más, al abismo que los separaba? Las sombras avanzaban, y en el fondo de su corazón, Miguel temió que su esfuerzo pudiera no ser suficiente.
La ansiedad crecía como un monstruo en la oscuridad, y las decisiones que estaban a punto de tomar podían cambiar el curso de sus vidas para siempre. La hora de la verdad se acercaba, y el desafío más grande estaba aún por venir. La tensión se palpaba en el aire, casi como un ente que se movía entre ellos. Miguel no podía evitar preguntarse si realmente estaba haciendo lo correcto. La presión de cambiar a Carlos pesaba sobre sus hombros, una carga que no debería tener que soportar solo. Sin embargo, sabía que si no tomaban una decisión pronto, la situación podría volverse incontrolable. Al mirar a su amigo, vio el conflicto dibujado en su rostro. La batalla interna que libraba estaba desgastándolo. Miguel comprendía que más que un amigo, era un espejo en el que Carlos debía verse. Pero, ¿y si el reflejo solo mostraba cicatrices y sombras? Carlos, necesitas dejar ese pasado atrás, insistió Miguel, esta vez más firme. Piensa en lo que hay en juego. Piensa en ellas. Las palabras resonaban entre las piedras del desierto, llenas de urgencia. La mirada de Carlos se tornó distante, perdida en recuerdos que ambos deseaban enterrar. Miguel observó cómo sus manos temblaban ligeras, señal de un hombre a la deriva entre el esfuerzo de cambiar y el temor a fallar nuevamente. Era su hora, su momento de verdad. Pero en el fondo de su ser, Miguel no podía dejar que la inseguridad de Carlos lo apretara más. Consciente de que debía actuar, Miguel se enfocó en su propia lucha interna. También él había fallado en el pasado. También había hecho elecciones que lo llevaron a la oscuridad. Este momento de compartir vulnerabilidad podía ser la clave. Recuerdo lo que pasamos. Eras un aliado, un amigo. Sin ti no sé si hubiera tenido valor para seguir. Sos un luchador, Carlos. Pero, ¿para qué luchas? ¿Es para quedarte atrapado en el pasado o para forjar un futuro? Esa pregunta flotó en el aire, impregnado de una nueva esperanza. Las palabras hicieron eco dentro de Carlos, y Miguel supo que se estaba acercando a algo importante. No puedo ser el mismo, Miguel. No puedo volver a ser quien era, dijo Carlos con firmeza, aunque la fragilidad se asomaba en sus ojos. Y en ese instante, Miguel vio un hilo de luz en su desesperación. No tienes que ser el mismo. Puedes ser mejor. Se trata de construir, no de regresar. Podemos hacer algo extraordinario juntos. Su voz se había transformado en un susurro fervorus, como una chispa que podría encender una hoguera. La mirada de Carlos empezó a despertar, una chispa de lucha en su interior que se comenzaba a avivar. ¿Y si no somos suficientes?, cuestionó, y Miguel sintió el peso de la incertidumbre detrás de sus palabras. Podemos hacerlo, pero solo si lo intentamos. Cada paso es una oportunidad. Cada fracaso es una lección que nos hará más fuertes. Miguel vio cómo los muros que rodeaban a Carlos comenzaban a crujir. La lucha no solo era por las mujeres que estaban en peligro, sino también por su propia lucha interna, una oportunidad de redención para los dos. El viento arremetió en una ráfaga helada, pero Miguel no se dejó abrumar. Se acercó, casi como un susurro en su ear. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? ¿O te quedarás ahí mirando cómo el tiempo se consume? En ese instante, Miguel sabía que cualquier decisión podría ser la definitiva. La respuesta de Carlos no sería solo un momento, sería una resurrección. La noche se tornaba aún más oscura, con solo un atisbo de luz anticipándose a lo que venía. La tormenta no solo era física, sino emocional. La pregunta que pendía sobre ellos, flotando con desesperanza, se transformaba en un desafío, un momento crucial donde el pasado podía ser confrontado. La decisión que estaban a punto de tomar definiría no solo sus vidas, sino también su amistad. Mientras el silencio se hacía omnipresente, el corazón de Miguel latía con fuerza. «Carlos», llamó de nuevo, sabiendo que el futuro estaba en juego. ¿Serás un héroe o permanecerás como un prisionero de tu propia historia? El eco de su pregunta se perdió en la tormenta, y la respuesta de Carlos, ahora inminente, podía cambiar todo. Miguel sujetó la respiración.
El momento había llegado. Las palabras de Miguel resonaban en la mente de Carlos como un eco persistente. El viento helado continuaba su ataque, pero en el núcleo de su ser comenzaba a forjarse una idea. Se dio cuenta de que no se trataba solo de una decisión relacionada con su pasado, sino de un despertar profundo que debía enfrentar. Por un instante, la tormenta a su alrededor pareció desvanecerse, reemplazada por un intenso silencio que lo invitaba a mirar hacia adentro. ¿Héroe o prisionero? La pregunta lo retumbaba. Carlos vaciló entre el deseo de cambiar y la seguridad del dolor conocido. Había tomado decisiones erróneas anteriormente, pero la posibilidad de redención empezaba a tomar forma. Tal vez en su lucha con el pasado, había estado eligiendo la ruta más fácil, la que lo mantenía a salvo, pero estancado. Miguel, a su lado, se mantenía firme, observando cada cambio en la expresión de su amigo. Su aliento agitado mezclado con la brisa fría parecía un reto palpable. Carlos sintió cómo la presión se intensificaba, no solo por la voz de Miguel, sino por la creciente urgencia en su interior. Si no cambiaba ahora, ¿encontraría el valor más adelante? Debo entender qué es lo que realmente quiero, se dijo a sí mismo. Miró a Miguel, que con su mirada profunda parecía sostener un océano de posibilidades. Esa mirada podía ser el impulso que necesitaba. ¿Qué tal que ambos podían forjar sus destinos juntos, sin la sombra de un pasado que solo traía dolor? La idea lo inquietaba. No sería fácil desprenderse de la angustia que había abrazado durante años. Pero Carlos comprendió que la lucha real radicaba en abrazar su propio potencial y soltar aquel lastre que lo mantenía prisionero. ¿Y si, en lugar de mirar atrás, miro hacia adelante?, se preguntó. La pregunta empezó a surgir como un faro en medio de la tormenta. «Estoy listo», respondió finalmente, rompiendo el silencio que había permanecido durante demasiado tiempo. Su voz sonó más firme de lo que se sentía en el interior, pero el primer paso había sido dado. Miguel sonrió, aunque la tensión seguía en el aire. Sabía que esto era solo el principio, una declaración que debía ser seguida por acciones valientes. «Bien, podemos hacer este camino juntos, pero recuerda, cada decisión cuenta. No será fácil», advirtió, manteniendo el enfoque en la responsabilidad que ambos debían asumir. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de temor y expectativa. La palabra juntos reverberaba en él, un salvavidas lanzado en medio de su tormenta personal. Lucharía. No solo por ellas, sino también por la oportunidad de ser la mejor versión de sí mismo, alguien que podría guardar un conocimiento valioso de su propia experiencia. Mientras se preparaban para dejar atrás sus temores, el sonido de pasos al acecho los interceptó. Carlos, invadido por una nueva sensación de alerta, percibió una sombra moverse entre las rocas. Aquella realidad lo golpeó con fuerza, llevándolo a entender que no solo debían pelear con sus demonios internos, sino que la contienda física también estaba en su horizonte más inmediato. El silencio de la noche fue interrumpido por un crujido, una señal cuya interpretación derivaría en la construcción o destrucción de su momento. Carlos y Miguel intercambiaron miradas, y en ese instante compartieron el mismo entendimiento. Estaban a punto de enfrentarse a una amenaza tangible. El futuro inmediato pintaba un cuadro de incertidumbre. Carlos sabía que cada paso hacia adelante sería una prueba, no solo de su valor, sino de la lección más importante, que el camino hacia el cambio se forja en el presente, un paso a la vez. Mientras el peligro se acercaba, la urgencia se apoderó de él. Había llegado el momento de convertir esas palabras en acción. La decisión de enfrentar el pasado, en conjunción con los nuevos desafíos, podría ser el giro que su vida tanto necesitaba. Miguel, aún al lado de su amigo, cargaba un compromiso renovado. Juntos, se enfrentarían a lo desconocido, atrapados no solo por viejos fantasmas, sino por el deseo de redención. No sabían que no solo luchaban por su propia historia, sino también por un futuro que se tejía entre ellos.
Y así, el destino aguardaba en las sombras, un desafío llamando a las puertas de su determinación. ¿Serían capaces de forjar su redención? ¿O las viejas cadenas los arrastrarían de regreso a la oscuridad? La noche prometía respuestas, y Carlos, con una chispa de resolución en sus ojos, estaba listo para descubrir la verdad. La sombra se movió más rápidamente de lo que Carlos pudo analizar. Un susurro de instinto lo llevó a percibir la necesidad urgente de actuar. Miguel, a su lado, ya había adoptado una postura defensiva, listo para cualquier eventualidad. ¿Qué demonios es eso?, pensó Carlos, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Ese momento de incertidumbre, un fragmento de tiempo en que la duda se convertía en acción, lo llevó a recordar lo que estaba en juego, su futuro, el deseo de salir del espejo roto de sus decisiones pasadas. No podía permitir que el miedo lo arrastrara de nuevo a la inacción. Carlos inhaló profundo, sintiendo el aire gélido ingresar a sus pulmones, como una señal de que aún estaba allí. Esa sensación de estar vivo lo aferró a la realidad. Cada decisión cuenta. Resonaba la advertencia de Miguel en su mente. Con los sentidos agudizados, fijó su atención en la oscuridad. Debía integrar su desarrollo personal en esta confrontación. Este era el momento que había esperado, la oportunidad de poner en práctica su recién adquirida determinación. Sintiéndose más centrado, miró a Miguel y asintió. No era solo su compañero, sino un catalizador de su renacer. Juntos. Aquella palabra cobraba un sentido más amplio ahora. Enfrentarse a sus miedos era un viaje que podía compartir. Caminando con cautela, ambos comenzaron a moverse hacia la dirección de la sombra. Las rocas crujían bajo sus pasos. La sensación de vulnerabilidad crecía, pero también su resolución. Carlos recordó momentos del pasado. Las veces en que había huido delante del conflicto, eligiendo el refugio en su propio desasosiego. Sin embargo, ahora tenía la opción de ser diferente, de no ceder ante el miedo paralizante. Cuando la figura emergió por completo, su corazón se aceleró, y no por la inminente amenaza, sino por el potencial de este nuevo reto. Ellas. 2 mujeres apache, desprovistas de la voluntad de luchar contra el frío de la noche, y sin embargo, allí estaban, resistiendo. En aquel instante, se dio cuenta de que la batalla no era solo contra una sombra, sino por encontrarles el valor a ellas, puede que incluso a sí mismo. ¿Quiénes son?, preguntó Carlos en voz baja, con la voz temblorosa por la mezcla de miedo y esperanza. No estamos aquí para hacer daño, dijo una de las mujeres con una voz firme. Buscamos ayuda. Nuestras vidas dependen de ello. Carlos sintió que esa simple declaración reverberaba en su interior. ¿Puedo ser el héroe que anhelaba ser en mis pensamientos?, reflexionó, antes de tomar la decisión. Debo ayudarles. Mientras se preparaba para actuar, se dio cuenta de que debía arriesgar más que solo su integridad física. Este era un dilema emocional. Podía asumir la responsabilidad del bienestar de estas 2 desconocidas. La figura de su pasado inmediato lo acechaba y lo instaba a elegir el camino seguro, la retirada. Pero la semilla de acción y cambio había sido sembrada, y este era el test que lo llevaría hacia su redención. Con la mirada fija en Miguel y las 2 mujeres, Carlos respiró profundamente, sintiéndose elevado sobre sus dudas. Una chispa de valentía cruzó por su mente. Este era su primer acto verdadero de heroísmo. Con determinación, se dirigió hacia ellas, dispuesto a enfrentarse no solo a la sombra que les acechaba, sino a sus propios temores. Con cada paso que daba, entendía que no solo estaba salvando a esas mujeres, sino conectando su futuro con el propósito de ayudar, de despertar un potencial desconocido dentro de sí. El crujir de las piedras se apagaba al mismo tiempo que el miedo cede. Y solo permanecía la certeza. Había llegado el momento de actuar, de hacerlo bien. Sin embargo, el silencio fue interrumpido cuando un grito resonó en la distancia,
sacudiendo la frágil calma. Carlos sintió que aquello era un eco de advertencia y al mismo tiempo una llamada. ¿Sería este el siguiente paso? El preludio de una nueva batalla. Y así, con el peso de la elección latente sobre sus hombros, Carlos sintió que su destino se precipitaba hacia una nueva dirección. Estaba a punto de cruzar la puerta que lo llevaría a descubrir su verdadero potencial. Pero el largo y peligroso camino apenas comenzaba. Carlos avanzó con firmeza, su mente latiendo con una mezcla de propósito y ansiedad. La atmósfera se tornaba densa, casi palpable, como si el aire mismo aguardara su decisión. Había algo en el grito que había escuchado, una desesperación que resonaba en lo profundo de su ser. Aferrándose a esa sensación, se centró en las mujeres, en sus miradas llenas de necesidad. Ellas no solo eran víctimas, eran un espejo donde podía vislumbrar un nuevo camino. ¿Qué está pasando?, preguntó con más resolución, intentando encontrar su voz en medio de la tormenta de emociones. El instinto le decía que había más aquí de lo que podía percibir. La mujer que había hablado antes, con ojos que reflejaban un vasto conocimiento y sufrimiento, pasó un instante observando a Carlos, como si considerara su valía. Finalmente respondió: «Nuestro pueblo está en peligro. Necesitamos su ayuda, la ayuda de cualquiera que pueda. Algo oscuro se cierne sobre nosotros». Carlos sintió que, a medida que las palabras cruzaban el umbral de sus labios, su vida se conectaba formalmente a una causa más grande que él mismo. En ese instante, comprendió que no solo buscaba redención personal, sino también una forma de impactar la vida de otros. El testimonio de la mujer lo llevó a recordar su propia lucha interna. Las noches de insomnio repitiendo los errores, las decisiones que lo habían llevado a un abismo emocional. ¿Podría realmente ser la fuerza que estas mujeres necesitaban? ¿O se convertiría en otra sombra más que desaparece ante el desafío? La duda lo asaltaba, pero la necesidad que sentía ahora le daba el impulso para seguir. Sin pensarlo, se volvió hacia Miguel, que aún permanecía a su lado como un ancla de seguridad. Los ojos de su amigo expresaban comprensión y complicidad. «Vamos a ayudarlas», dijo Carlos con firmeza. En ese instante, la decisión de actuar había cobrado su propia vida. Un nuevo momento decidió el curso de sus acciones. Carlos comenzó a preguntar sobre el peligro al que se referían, mientras Miguel se acercaba a las mujeres, tratando de establecer un vínculo que las uniera en su causa compartida. La conversación entre ellos fluía, y Carlos notó cómo sus habilidades de comunicación, una parte de él que había estado oculta, comenzaban a florecer, encontrando en la empatía el lenguaje adecuado para acercarse a aquellas desconocidas. De repente, el aire se volvió más frío. Un escalofrío penetrante recorrió su espalda cuando escucharon el eco distante de nuevas voces. «¿Qué fue eso?», preguntó Miguel inquieto. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí», respondió Carlos, sintiendo cómo se encendía el instinto de protección en su interior. La sensación de peligro inminente lo instó a trazar un plan. Esa chispa de responsabilidad que antes había temido, ahora se transformaba en un rompecabezas que estaba dispuesto a resolver. En su mente, cada paso que daban no solo representaba una operación de rescate, se convertía en una revelación de sus capacidades. Enfrentarse a los peligros no significaba solo arriesgar la vida, también proponía el desafío de descubrir quién era realmente. Con el corazón latiendo fuerte, miró a las mujeres. «¿Dónde están los demás?», preguntó con urgencia. «En el campamento, al otro lado del río. Están atrapados», dijo la mujer que había hablado primero, su mirada revelando una mezcla de esperanza y pavor. Mientras Carlos procesaba la información, se sintió impulsado a dar un paso agigantado hacia la acción. «Debemos ir ahora. Cada segundo cuenta». Con esas palabras resonando en su mente, y la determinación encerrada en su pecho, el grupo se preparó. Carlos se dio cuenta de que cada decisión,
Cada acción que estaba a punto de tomar representaría no solo su futuro, sino también el de mujeres que habían puesto su fe en él. El camino hacia el campamento se tornaba incierto y lleno de obstáculos, y con cada paso se acercaba no solo a la salvación de otros, sino a la forma auténtica de reconciliarse con su propio pasado. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría definirlo para siempre. Mientras se adentraban en la oscuridad, sintió el eco de un llamado resonando con más fuerza, ansioso por revelar su significado. ¿Sería el destino el que los guiara o los miedos que aún acechaban su corazón? Carlos y Miguel se adentraron en la noche fría, sintiendo el peso de la misión que se habían propuesto. Las palabras de las mujeres apache fueron el catalizador que despertó en Carlos la urgencia de actuar. A medida que se movían en dirección al campamento, sus pasos se hicieron más firmes. Cada uno de ellos resonaba con una intención renovada. Había dejado atrás las sombras del pasado. Ahora convertía su sentimiento de culpa en determinación. «Carlos, solo ten cuidado», dijo Miguel, consciente de la tensión que les esperaba. «No somos solo nosotros dos. Hay vidas que dependen de lo que hagamos esta noche». Una sensación de respeto profundo se formó entre ellos. Un reconocimiento de que su camino hacia la redención estaba intrínsecamente vinculado. Carlos asintió, recordando la sensación del abandono que había experimentado antes, y cómo esa misma angustia podía servir de combustible para hacer el bien. La cicatriz de su traición hacia las mujeres apache podía convertirse en un camino hacia la reconciliación. Mientras atravesaban el desierto nevado, la figura de Carlos se erguía con una nueva confianza. Cada paso hacía vibrar una transformación, un nuevo sentido de sí mismo que se latía dentro de él. Recordó lo que su abuelo solía decir: «El valor se muestra en la acción, no en las palabras». Aquella frase reverberaba en su corazón, guiándolo hacia el camino correcto. El crujido de la nieve desnuda se desvaneció temporalmente al enfrentarse al caudal del río que debían cruzar. En sus miradas se reflejaba la necesidad de unirse más que nunca. Una ola de valentía recorrió a Carlos, mientras observaba las aguas turbulentas y frías. Sin embargo, su determinación no flaqueó. «Vamos a hacerlo juntos», dijo, tomando la delantera y fijando su vista en la otra orilla. Miguel hizo lo mismo, ambos con el mismo objetivo en mente: salvar no solo a las mujeres apache, sino también a sí mismos en el proceso. Se lanzaron a las aguas heladas, cada zancada un reto lleno de riesgo, pero en cada movimiento sentían cómo el miedo se disipaba. Al llegar al otro lado, su respiración se hizo un poco más ligera. La transición del frío del río al aire cálido de la ribera fue significativa, como si hubieran dejado atrás más que agua congelada. La sensación de haber cruzado un umbral dejaba atrás la duda. Lo que una vez fue un obstáculo, se transformó en fuente de fortaleza. A medida que se acercaban al campamento, comenzaron a escuchar el murmullo de las voces que resonaban entre los árboles. La preocupación creció dentro de Carlos mientras se acordaba del peligro que acechaba en cada sombra. Esto era más que una simple misión de rescate. Era la confrontación con sus propios demonios, una recompensada demostración de carácter. «Recuerda, no venimos a pelear. Venimos a ayudar», murmuró Miguel, estableciendo el tono en el que debían abordarlo todo. Con un asentimiento de aceptación, Carlos se preparó mentalmente para lo que iba a enfrentar. La imagen de las mujeres apache no lo abandonaba. Recordó sus miradas, llenas de esperanza y miedo. En ese momento, no podía fallarles. Su corazón latía con fuerza al pensar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al llegar a la entrada del campamento, se escondieron entre los árboles y observaron. Siguieron lo que parecía ser un grupo de hombres armados alrededor de una fogata, hablando en murmullos. El temor se transformó en un grito de desafío dentro de Carlos. «Miguel, ¿qué hacemos?», preguntó, sintiendo la presión aplastante de la responsabilidad que habían tomado. «Hay que acercarnos y ver qué podemos hacer.
No podemos permitir que el miedo nos paralice, respondió Miguel, empujándolo a seguir adelante. Luis y las mujeres que estaban más allá e inmovilizadas, elevaban su fe entre el vasto desierto. Eran vida, eran fortaleza. Y en ese momento, tanto Carlos como Miguel se dieron cuenta de que su camino hacia la redención fue definido no solo por el deseo de hacer lo correcto, sino por la fuerza de su voluntad para actuar. Con un profundo suspiro, Carlos asintió. La resolución nació genuina dentro de él, propulsando cada célula de su ser hacia el acto valiente que estaban a punto de realizar. Carlos y Miguel se acercaron sigilosamente, evadiendo la atención de los hombres. La calculadora estrategia de su amigo lo animaba. Estaban unidos como su abuelo les enseñó. No se trataba solo de una misión, sino de desafiarlos, de mostrar su valor. Al llegar a la entrada del campamento, enfrentaron a los hombres que estaban distraídos. Carlos vio el rostro de una de las mujeres. Su mirada transmitía esperanza, como si estuviera esperando el rescate que tanto necesitaba. Con una voz clara, Carlos se hizo notar. «¡Alto! Nos hemos enterado de su situación y hemos venido a ayudar», anunció con toda la fuerza que podía concentrar en su ser. Las miradas de los hombres se volvieron hacia ellos, incrédulas y hostiles. No obstante, para Carlos, la mirada de las mujeres era el combustible que necesitaba. En su corazón, un fuego ardiente se encendió, empujándolo a seguir adelante. «Váyanse antes de que sea demasiado tarde», rugió uno de los hombres destilando ira. Pero eso no hizo temblar a Carlos. «Nosotros no venimos a pelear, sino a actuar. No tenemos miedo de confrontar lo que está mal. Las mujeres apache merecen vivir libres, y estamos aquí para asegurarnos de que eso pase», dijo, la emoción fluyendo a través de cada palabra como una declaración de lealtad hacia el pueblo. En ese instante, se dio cuenta de que su vida personal, su búsqueda de verdad y redención, se entrelazaba con el destino de estas mujeres. La conexión emocional se fortaleció en un lazo de humanidad más grande que ellos mismos. Miguel, a su lado, reafirmaba su posición con una mirada decidida, y juntos hicieron frente a la tormenta. «Vámonos, Miguel. Ayudémoslas», exclamó Carlos, sintiendo cómo la fuerza de su voluntad se transformaba en acción. Las palabras se convirtieron en un grito de guerra. En ese momento, superaron sus temores pasados en un solo movimiento, uniendo sus fuerzas en una única decisión. Con el corazón palpitante, Carlos sintió que la transformación había comenzado. Aquello no solo era una batalla, era un nuevo comienzo. Sin frustraciones ancladas en su trayectoria, Carlos se encontró a sí mismo al borde de una nueva vida. De repente todo cobraba sentido: el sacrificio, la lucha, la redención. Y así la historia de Carlos estaba lejos de verse terminada. Era solo el comienzo de una nueva narrativa. Aquella noche, mientras enfrentaban juntos la adversidad, descubrieron el poder auténtico de la amistad, la valentía y la trascendencia. Había llegado el momento de convertir el pasado en futuro. La lluvia de redención, tal como lo había soñado su abuelo, comenzaba a caer sobre él. Carlos alzó la vista, sintiendo una gran liberación interior. Desde ese instante, él y Miguel sabían que cualquier pelea, por más cruda que fuera, solo los fortificaba. La lucha apenas comenzaba, pero ya no era un desafío aislado. Era un viaje en el que habrían de encontrarse genuinamente entre las sombras. La tormenta era su refugio, y ahora eran ellos los que brillaban en medio de la oscuridad. Y mientras se movilizaban, marcando el inicio de su nuevo destino, sentían que el camino hacia su verdadero valor había comenzado. Flupisusa. Necesitamos que se suscriban ahora a nuestro canal, para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos
que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Únanse a nosotros en este viaje.